Buenas tardes. Vamos a reiniciar el contacto que a lo largo de la pandemia mantuvimos con algunas personas a través de este sistema que es francamente interesante. Voy a relacionarme con el monasterio medieval de Pelayos de la Presa, cuyo nombre completo es el Monasterio Cisterciense de Santa María la Real de Valdeiglesias, fundado en el año 1150 como un monasterio benedictino, nada más y nada menos que por Alfonso VII. Pero, como yo me pregunté también, como la mayoría de las personas, por qué pasan las cosas, me llamó profundamente la atención el hecho de por qué en una zona como esta se implantaba un monasterio benedictino con todo lo que ello implicaba. Y entonces me he procurado poner al día en cuanto a lo que los historiadores modernos hablan sobre la situación de un ambiente político e ideológico que estaba viviendo la península ibérica a la altura pues de finales del año 1000, es decir, del siglo XI. Y por eso hay que colocarlo, o lo colocan, en un determinado contexto para demostrar que los hechos no se habían producido por generación espontánea, sino que venían derivados de una labor de construcción religioso-filosófica comenzada siglos atrás y que va a continuar posteriormente, si cabe más avivada, por la conquista de la ciudad del Tajo. Las interpretaciones de este importante episodio histórico que hasta ahora se han realizado siguiendo los planteamientos de la historia política tradicional, pues representan, y sin ninguna duda, que la toma de Toledo fue clave para el afianzamiento del poder regio y consiguió acabar con la crisis que la monarquía leonesa vivía desde la escisión de Castilla en la segunda mitad del siglo X, y a la vez supuso el culmen de la euforia que los reyes cristianos peninsulares estaban manifestando frente al poder musulmán, especialmente tras la desestructuración del califato a principios del siglo XI, al permitir a Alfonso VI transformar la idea imperial leonesa y adaptarla a sus pretensiones de someter a los reinos taifas. La conquista de nuevos territorios estaba legitimada mediante una serie de ideas defensoras de la restauración de un pasado en teoría glorioso y por tanto determinante para fijar los objetivos a conseguir. Desde el punto de vista de las ideas políticas, la conquista de Toledo puede ser considerada como un hecho que contribuyó a fundamentar la ideología de la lucha contra los musulmanes, a la vez que como un mecanismo de legitimación monárquica. Era la vuelta de la antigua capital del reino visigodo peninsular a manos cristianas. Sus consecuencias no fueron por ello meramente militares o estratégicas, ya que la ciudad era considerada como símbolo de un pasado célebre en el que todos los territorios hispanos habían estado unidos bajo los mismos poderes políticos y religiosos. Es evidente que esto, pues estas pretensiones de tener un reino fuerte y unido bajo un mismo poder, pues estaba en el ánimo de todas las realezas del occidente medieval. En ese sentido, este carácter de la urbe de Toledo
entendida como si de un mito político se tratase, era uno de los elementos ideológicos de la monarquía leonesa castellana que con mayor fuerza fue definido ante la imposibilidad de negar la legitimación que Toledo daría a quien pudiera ser capaz de dominarla en virtud de su historia. Todo esto tiene sentido porque en el momento que los visigodos llegaron a la península ibérica, Toledo solo era una ciudad fortificada situada en un lugar estratégico y por ostentar también una cierta preeminencia religiosa, al haber sido la sede de reunión del primero de los concilios celebrados en Hispania. La ciudad no empezó a adquirir peso político hasta la época visigoda, ya que durante el periodo romano pues no presentaba un cariz predominante sobre el resto de las ciudades. Fue concretamente en el siglo VI, que coincide en parte con lo que Fray Bernardino de Sandoval sitúa como el origen del monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, sin perjuicio de que hasta el año 1150 no cristalizara, porque la elección de Toledo como capital del reino pues la convirtió en la cabeza de todas las ciudades y en símbolo de la monarquía goda, con todo lo que ésta representaba, tanto en el ámbito político como en el religioso, en una Europa rota por enfrentamientos de todo tipo, en la que la implantación del cristianismo aún era incipiente. Dice la historia que Toledo pasó a convertirse en centro político del reino durante el mandato de Atanagildo, allá por los años 551 al 555 y 567, algo que debe ser aclarado. Fue el resultado de una evolución complicada, de tal forma que ya en gobiernos anteriores, como en el de Teudis, entre el 532 y el 548, se puede observar una cierta predilección monárquica por esta ciudad. Los visigodos eligieron Toledo por su ubicación espacial, al necesitar una base de operaciones estratégicamente situada, porque para controlar un vado existente en el río Tajo que facilitaba naturalmente los desplazamientos, tanto norte-sur como sur a norte. Y por eso surge lo que algunos historiadores llaman el reino visigodo de Toledo, cuya vida duraría más o menos desde el año 569 hasta el año 714, coincidiendo con la invasión musulmana. Es decir, desde que se consolida oficialmente la ciudad del Tajo como núcleo del nuevo reino, bajo el reinado de Leovigildo, hasta la caída de la urbe en manos del poder islámico. Era la ciudad mejor situada al encontrarse en el centro neurálgico de la gran calzada romana que unía las dos grandes mesetas bajo el poder godo, cuyo dominio resultaba básico en un momento en el que los bizantinos del emperador Justiniano tenían en su poder el sudeste de la península ibérica como consecuencia del llamamiento de socorro que les había lanzado Atanagildo cuando fue elegido rey en el año 551 por la nobleza reverde al monarca legítimo Agila entre el 549 y el 554. Esta introducción continuará en días sucesivos porque es muy necesaria para conocer lo que ha sido o lo que era la península ibérica en aquellos años tan cruciales
para el desarrollo posterior de la historia de España. Que tengan buena tarde.